de transparencia Elecciones 2021, un espacio donde la población puede y debe incidir en la política. A través de su Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia. Mi nombre es Denise Eliezer. Y Eduardo Escobar también le saluda. Así es, buenas tardes. Este día iniciamos la tercera temporada del programa Hablando de Transparencia, un espacio para reflexionar y conocer información de interés acerca del ámbito político de cara a las elecciones de 2021. El programa va a ser transmitido todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por Vive FM 102.1 y vamos a contar con especialistas en el tema de política, en temas electorales y entre otros. Este programa es una contribución que hace Acción Ciudadana para el desarrollo democrático del país. Así es, y gracias por acompañarnos en esta tarde. Y solo quería preguntarle, Denise, qué tema tenemos para el día de ahora y quién nos acompaña en cabina. Así es, en este primer programa es un gusto para nosotros contar con el doctor Álvaro Artiga. Él es politólogo y catedrático de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y vamos a estar hablando del control político de cara a las elecciones 2021. Buenas tardes, doctor, Buenas tardes. Y gracias por acompañarnos en esta nueva temporada del programa. Buenas tardes, Denise, buenas tardes, Eduardo, gracias por la invitación, es un gusto para mí acompañarles y ser, entiendo, el primero en la nueva temporada de este programa. Muy importante la temática que han definido para esta ocasión y pues aquí estoy con ustedes para poder, pues, en lo que ustedes consideren necesario. Gracias, doctor. Antes de comenzar, solo queremos plantear un pequeño contexto para ubicar la conversación que tendremos esta tarde. Las próximas elecciones legislativas y municipales 2021 escenificarán una nueva disputa por el control legislativo, esta vez entre el presidente de la República y su partido versus los partidos llamados tradicionales. Los resultados electorales podrían significar otorgarle al presidente y su partido el control de dos órganos del Estado o brindarle a la oposición el poder político suficiente para continuar ejerciendo control a las acciones y decisiones que emanan del Ejecutivo. Digamos, ese es como el contexto que queremos plantear en esta conversación. Y Denise tiene la primera pregunta para el doctor Artiga. Así es, doctor. Muchas veces escuchamos y tal vez los ciudadanos no sabemos. En pocas palabras, ¿cómo se puede definir o qué es un sistema político? Bueno, un sistema político es un conjunto de instituciones que en toda sociedad están ahí para tomar decisiones que afectan a todos y para ponerlas en práctica, para ejecutarlas, ¿verdad? Ese conjunto, digamos, es el sistema político y eso, digamos, hay en todos los países, ¿verdad? Sean países en el pasado, en el presente, sean países que fueron, digamos, socialistas, comunistas, capitalistas. Esto es, digamos, una característica normal de las sociedades, que haya un conjunto de instituciones que toman decisiones por todos, porque, vaya, digamos, nosotros en este momento estamos aquí en la radio, ¿verdad? Otros están trabajando, el mismo que está en la cabina, ¿verdad? Otros que están en los buses, en los mercados. No todos podemos estar tomando decisiones en relación, por ejemplo, a las finanzas públicas, a la salud, a la educación. Entonces hay un conjunto de instituciones que se dedican a eso, y ese es el sistema político. Interesante. Doctor, teniendo en cuenta que en un sistema democrático el poder no recae en un solo órgano, porque usted nos decía que hay un grupo de funcionarios, de instituciones, entonces se habla de que existe una división de competencias o poderes, ¿verdad?, de las atribuciones estatales, lo que implica que los órganos de alguna manera pueden entre ellos controlarse. O sea, eso implicaría, al existir varios detentadores del poder, se pueden controlar. Entonces, ¿qué son y qué tipo de controles configura el sistema político salvadoreño? Controles políticos. Vaya, primero hay que hacer una distinción entre lo que serían el control que pueden ejercer determinados grupos que tienen recursos, dinero, digamos, sobre funcionarios, ¿va? Estos funcionarios, sean gobernantes, sean alcaldes, diputados, pueden terminar representando intereses, favoreciendo con decisiones a determinados grupos. En ese sentido, estos controlan. Pero obviamente no hablamos de control político, o no vamos a hablar en esos términos, sino en lo que se conoce como control político institucional, ¿verdad? Es decir,
como bien lo mencionaba Eduardo, hay un conjunto de instituciones que están facultadas y tienen competencias para ejercer control sobre determinados campos, digamos, por ejemplo, en el campo legal, ¿verdad? En el campo constitucional, en el campo del manejo de los recursos financieros que son públicos. Digamos, hay instituciones que tienen este tipo de competencia para evitar que los gobernantes, los funcionarios, diputados, concejales, alcaldes, etcétera, abusen de la autoridad que reciben, digamos, mediante un proceso de elecciones. Que hay que decir que las mismas elecciones son un mecanismo de control político, solo que en este caso es el control desde la ciudadanía hacia los gobernantes, ¿verdad? Cada cierto tiempo, los ciudadanos, por ejemplo, nosotros el próximo año, tendremos la oportunidad de ejercer un control sobre nuestros gobernantes, y si a nosotros nos ha parecido cómo lo han hecho, cómo han gestionado su administración, pues podemos votar por sus candidaturas. Pero podríamos perfectamente, si nosotros no estamos convencidos, si nosotros creemos que ha habido un abuso de poder, entonces las elecciones son el mecanismo oportuno para ejercer control sobre los gobernantes. Luego están lo que se llaman controles, el control político institucional horizontal, que yo creo que es donde nos vamos a centrar, ¿verdad? Que es el conjunto de instituciones. En El Salvador tenemos 10 instituciones que conforman este sistema de control dentro del sistema político, ¿verdad? Entre ellas, a ver si me las recuerdo porque son un día, pero vamos a comenzar. En la misma Asamblea Legislativa tiene competencias prácticas de control, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo también de la Corte Suprema de Justicia, la Sección de Probidad de la misma Corte, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Fiscalía General de la República, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría para los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, y se me ha olvidado la Tribunal otra. de Ética. El Tribunal de Ética Gubernamental, ¿verdad? Sí, porque dijo corte de cuentas. pues, ¿sí? La Corte de Cuentas, porque yo creo que había mencionado el Tribunal de Ética. Entonces, Corte de Cuentas. todas esas están ahí con facultades de control sobre diferentes funcionarios, ¿verdad? No solamente, digamos, sería control sobre el Ejecutivo, también pueden controlar a consejos municipales, también pueden controlar al mismo órgano judicial, incluso el órgano ejecutivo. Entre ellas mismas se puede controlar. Incluso el órgano ejecutivo tiene facultades de control. Por ejemplo, cuando se está en el proceso de aprobación de una ley, ¿verdad? El veto es un mecanismo de control con el que cuenta el ejecutivo. O sea que son mutuos controles con la finalidad de evitar, pues, el abuso en el uso de las facultades y de la autoridad que se les ha otorgado a los titulares de estas instituciones. Así es. Y en esa medida, porque la siguiente pregunta era cuál era la importancia de ese sistema de controles. Ya usted lo dijo, limitar el poder y evitar excesos. Sí. Pero podría verse como entorpecimiento el ejercicio del control. O sea, porque muchas veces se ha dicho desde la Asamblea, desde la Presidencia, que se entorpece la labor al hacer el control. A ver, eso en nuestro contexto es más parte de la comunicación política, es una estrategia de comunicación, tiene una cierta finalidad, lograr, digamos, desprestigiar al opositor y lograr apoyos para sí mismo por parte de quien usa esa narrativa, ¿verdad? Que en nuestro caso, lo hemos escuchado, suelen ser el gobierno, ¿verdad? El ejecutivo, pero fíjense que esto es importante porque es fácil, digamos, que las personas, si no están informadas, crean esta narrativa, porque en la superficie lo que aparece es que el ejecutivo quiere hacer cosas y que los otros lo obstaculizan, ¿verdad? Pero eso, en El Salvador tenemos esa perspectiva, o fácilmente caemos en eso, porque no tenemos una historia en donde hayan operado los controles. Si en buena medida tenemos presidentes, diputados, alcaldes, empleados públicos que han sido vinculados con casos de corrupción, con enriquecimiento ilícito, con el mal manejo de los fondos públicos, en parte eso se ha debido a la inoperancia o el déficit a la hora de operar de estas instituciones. Eso ha sido posible en buena medida porque los partidos de oposición en nuestro país han
preferido jugar al gobierno. Y entonces el gobierno de Arena, gobiernos del FMLN, se aliaron con partidos para, digamos, evitar que las instituciones de control les controlaran a ellos. Por eso es que tenemos presidentes, para poner el máximo ejemplo, ¿verdad?, tanto de Arena como del FMLN, involucrados en casos de corrupción. Ahora, por una cuestión excepcional, digamos, o por una cuestión puramente coyuntural, esos partidos ambos están en la oposición y tienen una mayoría legislativa. Lo que estamos viendo en realidad es que la principal fuerza interesada en controlar a quien tiene el gobierno es la oposición. Ese es su papel fundamental, el control, digamos. Una cosa sería no dejar gobernar, eso sería, ¿verdad?, obstaculizar, de verdad, y podría darse, ¿verdad? Pero otra cosa es, y habría que examinar si eso es lo que ocurre o no, que el gobierno recibió una mayoría de votos como para decirle, vaya, usted lleve adelante sus políticas, que para eso le hemos votado. La oposición no debería de bloquearle, ¿verdad?, porque para eso tiene mayoría el gobierno. Pero eso no quiere decir que se van a cruzar de brazos. O sea, deben dejarle gobernar, pero controlándole, ¿verdad?, haciendo que toda esta aparataje institucional opere para evitar que en su función de gobierno hayan abusos de poder. Okay. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, pero ya regresamos. El Centro de Monitoreo de Acción. Bueno, regresamos a Hablando de Transparencia en la tercera temporada. Esta tarde estamos conversando con el doctor Álvaro Artiga, él es politólogo, y estamos hablando acerca del control político. Recordar que pueden mandar sus mensajes al número de la radio 7600-0600 y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Así es, y continuando con la charla con el doctor Artiga, tenemos una pregunta, doctor. Según las encuestas de opinión que se han conocido hasta la fecha, es probable que en las elecciones 2021 el partido Nuevas Ideas obtenga mayoría en la Asamblea Legislativa, por los datos que se están perfilando. En este sentido, ¿qué implicaciones tiene un resultado electoral de este tipo para el sistema democrático del país, particularmente el sistema de controles que hemos hablado, y qué se juega en esta elección desde su punto de vista? Vaya, vamos a hacer ese supuesto, ¿verdad?, de que obtienen mayoría, que no sabemos si mayoría simple, mayoría calificada, y no sabemos si solos, por sí solos, ¿verdad?, digamos, Nuevas Ideas, o con la alianza con el partido Gana, ¿verdad? Entonces, haciendo esas salvedades, imaginando ese escenario, ¿verdad?, que pueden haber otros, en principio, y solamente en principio, porque es lo que ocurre en otros países que son democráticos ya de larga duración, como Estados Unidos, digamos, no debería de haber ningún problema en el hecho de que el Ejecutivo esté controlado por el partido que tiene mayoría en el órgano legislativo, ¿verdad? Al contrario, ese es un escenario ideal para un partido, tener una mayoría legislativa que le acompaña para poder gobernar, ¿verdad? Es para generar gobernabilidad. Como antes decíamos, es necesario que se tomen decisiones, pero que se puedan echar a andar. Digamos, en principio, pues, no debería haber problema. En Estados Unidos es lo que ocurre. A veces el gobierno es republicano y el Congreso es republicano. Otras veces hay mayoría demócrata, ¿verdad? Lo mismo pasa en el Senado y no por eso, digamos, hay una catástrofe cuando coinciden. Ahora, en las condiciones particulares en las que nosotros estamos, ¿verdad?, en las que, bueno, algunos dicen que estamos en un régimen democrático, ¿verdad? Yo soy de la idea de que no, ¿verdad? Y que no, justamente porque un componente fundamental del régimen democrático es que hay un sistema de controles que opera, ¿verdad?, que controla a los funcionarios. Por eso es que no hay problema en Estados Unidos, digamos, porque tiene mayoría el partido de gobierno en el Congreso, incluso puede tener la otra Cámara, el Senado. Pero si hay abusos de poder, bueno, hay otras instancias, la Suprema Corte, sí, a donde se puede, digamos, activar para controlar. Ahora, justamente, siendo esa la falencia nuestra, en estas nuestras condiciones, digamos, y porque además ya lo han dicho algunos voceros de Nuevas Ideas,
de que ellos tras lo que van es tras el control. Primero la Asamblea en 2021. Y como la Asamblea elige a magistrados, tanto de la Corte Suprema como de la Corte de Cuentas, y al fiscal y al Procurador General de la República y al Procurador de Derechos Humanos, entonces ir copando las otras instituciones. Entonces, claro, desde esa perspectiva, lo que están diciendo, no lo dicen así, sino que dicen, es para ayudarle al presidente. Pero en realidad, lo que estarían es evitando que funcionen las instituciones que están para control. En la medida que quien está en el gobierno controla las instituciones de control, se neutraliza, ¿verdad?, ese control, y es cuando se pueden dar abusos, cuando puede haber enriquecimiento ilícito, uso ilícito de fondos públicos o malversación de fondos públicos, porque esa es justamente la historia de nuestro país. O sea, cuando no han operado las instituciones en época militar, en la época de Arena y el Frente, ¿verdad?, mediante un reparto lograron neutralizar todas esas instituciones. ¿Qué es lo que hemos tenido? Presidentes vinculados en casos de corrupción. Entonces, ¿qué nos hace pensar que si seguimos bajo ese esquema de que el Ejecutivo controla todo lo demás, las cosas van a ser diferentes? Si lo que hemos tenido en nuestro país no es una cuestión teórica ni especulación, es lo que hemos tenido, es por lo que estamos, digamos, en la situación en la que estamos, y que solamente por primera vez, como lo dije hace un momento, por cuestiones puramente de calendario electoral, de que no coincidieron las elecciones presidenciales y de diputados, se abrió un espacio en el que la oposición no iba a ser mayoritaria y el Ejecutivo no iba a tener control de las instituciones, ¿va? De 2018 a 2021 ese ha sido el escenario. Probablemente cambie, yo no quiero decir que ya todo está dado, pero es un escenario muy probable, ¿verdad? Y pues no, en esta situación creo que no es el mejor escenario, porque replica, ¿verdad?, o reproduce las condiciones en las que gobiernos anteriores cometieron actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el problema, eso es lo que está... A ver, en las elecciones de 2021, ante la pregunta de qué está en juego si avanzamos hacia un régimen democrático, logrando fortalecer lo que ya en la Constitución está planteado, ¿verdad?, pero que opere, si avanzamos hacia allá, si digamos, hacemos que como los pininos que hace la Sala de lo Constitucional, ahora la Fiscalía, que está tratando de hacer algo. En el caso del Instituto de Acceso a la Información ha habido un retroceso, pero a ver si se pudiera recuperar. O sea, si logramos avanzar de tal manera que a los gobernantes les sea cada vez más difícil abusar de la autoridad, o si nos vamos por la ruta de fortalecer más bien las pautas autoritarias, y en lugar de caminar hacia un régimen democrático, caminemos claramente hacia un régimen de corte autoritario. Yo creo que eso es lo que está en juego. Doctor, hablemos un poco del electorado. Típicamente el electorado salvadoreño ha dividido el poder, pues le da el control del legislativo a un partido y el control del ejecutivo a otro partido. Así se ha visto en los últimos años. ¿Qué podría estar incidiendo para que el electorado cambie su comportamiento respecto a la repartición de poder según en lo estas que dicen elecciones? las encuestas, hasta el momento? A ver, anticipándonos y según lo que dicen las encuestas, pero digamos, la normalidad, digamos, en nuestro país, dado el sistema electoral que tenemos, que impide prácticamente, o que dificulta, hace muy complicado que quien controla el órgano ejecutivo tenga mayoría legislativa. Eso, digamos, desde 1994, en que hay elecciones libres en el país, elecciones competitivas, desde esa fecha hasta la actualidad, ningún partido en el gobierno tuvo control del órgano legislativo, ¿verdad? Eso, primero, por la separación de elecciones. Evita el efecto de arrastre que tiene la elección presidencial. Imagínense, digamos, si nosotros hubiésemos tenido elecciones concurrentes el año 2019, probablemente ya tendríamos la asamblea controlada por el partido Gana, ¿verdad?, dada la votación que favoreció al presidente. Pero hay determinadas circunstancias en las sociedades que hacen que una votación se vuelva excepcional. Y en esos casos en los que se produce un resultado
que no es, digamos, muy probable, que sería el control mayoritario de la Asamblea. Cuando se produce eso, lo que tenemos es una elección crítica, y yo creo que es ante el cambio en el sistema de partidos. ¿Verdad? Eso sí es innegable, no depende mucho de las encuestas, sino que hay una tendencia clara a la sustitución de los protagonistas, de los partidos protagonistas del periodo 94-2021. ¿Verdad? Repito, si hubiésemos tenido elecciones concurrentes, el cambio ya se habría dado, un cambio que ha ocurrido en los demás países de América Latina. Lo que pasa es que el cambio puede ser gradual, ¿verdad? Como lo ha ocurrido, digamos, en Costa Rica, ¿verdad? Que de ser un sistema bipartidista se convirtió en un sistema más fragmentado, y que sigue teniendo algunos problemas a los que los ticos no estaban acostumbrados. Habría que ver cuáles son las condiciones, porque eso se va dando. Pero también el caso uruguayo, digamos, en Sudamérica, en el que también dos partidos tradicionales, digamos, de repente ven que ha surgido un tercer contendiente que incluso le gana las elecciones presidenciales, pero no pasa nada. En cambio, hay casos, los países andinos, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿verdad?, en los que vieron el colapso de su sistema de partidos, ¿verdad? Y ahí viene el asunto. Cuando el sistema de partidos colapsa, es sustituido, digamos, la dinámica, la lógica, la forma de hacer política, dado que el sistema de partidos es como el pilar fundamental del sistema político, y ahí tenemos qué es lo que está ocurriendo en estos países. O sea, ¿verdad?, que usted considera que sí se ha dado ya el colapso del sistema. No, todavía no está al borde de. Estamos en un proceso de cambio del sistema. Ya. Lo que pasa es que el cambio se puede dar bajo dos modalidades, ¿verdad? O se da de forma gradual, mediante, digamos, la incorporación de un tercero, en este caso, ¿verdad?, a la competencia real, o puede darse, digamos, que los viejos partidos van siendo sustituidos poco a poco por nuevos partidos, pero la lógica, por ejemplo, nuestra de la polarización que tenía Arena y el FMLN pueda desaparecer. Ya va a desaparecer. ¿Verdad? Así parece. Pues sí, ¿verdad? Digamos, entonces va a ir cambiando todo, los acuerdos van a ser de otra forma, etcétera. Pero también podría darse la otra vía, que es la del colapso. Esa es la peor vía, y esa es la que usualmente, uno analiza los casos, ha sido alimentada, por ejemplo, por un discurso antipolítica, ha sido alimentado por líderes caudillistas, ¿verdad?, que arman una maquinaria para ganar las elecciones, pero esa maquinaria no tiene raíces en la sociedad, sino que es puramente electoral. Eso va a tener problemas después, porque ganan las elecciones y entonces empiezan a llegar a los cargos públicos, personas que, digamos, no tienen trayectoria, aprovechan, etcétera. Es lo que pasa en los países andinos. Vemos cómo está Perú, ¿verdad?, las dificultades en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Entonces, si nosotros, y nos estamos pareciendo mucho al caso venezolano, Venezuela tuvo colapso en su sistema de partidos, ahí está el resultado, ¿verdad? Entonces yo creo que así como podríamos decir que está en juego la posibilidad de avanzar hacia un régimen democrático, en realidad también está en juego cómo va a ser la política después de 2021, dado el cambio en el sistema de partidos. De acuerdo, bueno, vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos. El Centro de Bueno, regresamos hablando de transparencia y estamos conversando con el doctor Álvaro Artiga. Sí, y en este último bloque, doctor, antes de hacerle las preguntas, le queremos plantear un comentario de una radioescucha que habló por teléfono y que decía en qué estado nos encontramos actualmente. Y ella más o menos decía que las instituciones de control están siendo controladas por partidos que son los que han generado problemas en el país en temas de corrupción. Entonces, algo por ahí va el cuestionamiento. Sí, yo creo que ese es el tema de cuando yo decía que yo no estaba de acuerdo en denominar a lo que nosotros tenemos como un régimen democrático, porque justamente los partidos que gobernaron durante 30 años se encargaron de minar o de evitar que las instituciones de control operaran como estaba mandado en la Constitución, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, decir que lo que hay es democrático, pues sería como que no corresponde, ¿verdad? O sea, yo creo que en la población hay una intuición correcta de que esto no es, ¿verdad?
Y que además el discurso de defensa de las instituciones, una parte de eso sean justamente los que se dedicaron a minar esas instituciones. Digamos, yo recuerdo al FMLN atacando a la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? O yo recuerdo a Arena defendiendo a fiscales que no investigaban, ¿verdad? O teniendo una Corte de Cuentas que tampoco terminaba de hacer bien su trabajo. Entonces, digamos, en esas condiciones es correcto decir, las instituciones han estado controladas por esto, entonces hay que sacarlo, ¿verdad? Yo creo que es ahí donde se presenta el tema de una trampa en el discurso, ¿verdad? Porque el diseño constitucional nuestro, yo digo que está bien planteado, ¿verdad? Tiene sus ambigüedades, tiene algunos vacíos, pero si operara como debería ser, otra cosa sería la que hubiera en el país. Habría menos corrupción, no digo que no habría, ¿verdad? Porque hasta en los países democráticos, estables, de larga data, hay hechos de corrupción. El tema es que a los corruptos se les persigue, ¿verdad? Eso es lo que no hay aquí en nuestro país. Entonces yo creo que, un poco para el comentario estamos en una situación, yo diría, como de encrucijada, ¿verdad? En nuestro país hemos quedado, desde los acuerdos de paz, con un régimen que mezcla elementos democráticos. Nosotros hemos elegido gobernantes democráticamente, pero cuando ya estos están en sus puestos, ejercen la autoridad de manera autoritaria. Entonces eso técnicamente se llama un régimen híbrido, un régimen político híbrido, ¿verdad? Con elementos autoritarios y democráticos. Hemos llegado a la situación límite de ese régimen, y por eso o avanzamos de tal manera que lo democrático funcione y logre disminuir, eliminar a los patrones autoritarios, o avanzamos en la dirección autoritaria, ¿verdad? Que se termina imponiendo el ejercicio autoritario, que cuenta con el respaldo, digamos, de una cultura autoritaria que está más allá del campo de la política. Tenemos familias autoritarias, tenemos iglesias autoritarias, tenemos empresas privadas autoritarias, tenemos una sociedad autoritaria. Por eso es que resulta bastante, fácil para un líder autoritario imponerse, porque hay un caldo, favorable para eso. El gran desafío, más bien, es cómo democratizar todas esas instancias sociales, ¿verdad? Para que haya un colchón, que soporte a un régimen político democrático. La democracia siempre, como dicen, no es una conquista, sino es algo que siempre hay que estar trabajando por ella. Y eso rechazaría cualquier intento autoritario, el tener una sociedad con valores democráticos. Claro. Doctor, y en un escenario en el que domina el presidente de la República, la Asamblea Legislativa, sin duda el rol de la Sala de lo Constitucional, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas, se vuelve fundamental para ejercer el control. ¿Considera usted que estas instituciones tienen la suficiente capacidad para ejercer el control y que sus órdenes se cumplen? A ver, ese sí es un tema bastante complicado, porque se mezclan entre cuestiones de voluntad, ¿verdad? De verdad querer hacer las cosas, pero también hay limitaciones. Uno no sabe a veces los grupos, autoritarios, y además están vinculados con crimen organizado, con bandas de este tipo, ¿verdad? Y son capaces de amenazar, ¿verdad? Y a veces uno no sabe, ¿verdad?, realmente por qué alguien, y solo se imagina que actúa de cierta forma porque le han ofrecido dinero, ¿verdad? Eso puede ocurrir, pero también puede ocurrir, de que hay gente que, quisiera hacer bien las cosas, pero el llamado de teléfono, la intimidación opera. O sea, hay también temas actitudinales que pueden, debilitar o hacer menos probable que una persona actúe como manda, la Constitución. Pero también pueden haber ambigüedades, decía, ¿verdad? El mismo diseño constitucional, en las mismas facultades, que recibe las instituciones, puede haber ambigüedades, pueden haber vacíos, y entonces esos son como los resquicios que aprovecha un líder autoritario
o que aproveche el crimen organizado para minar el sistema de control. O incluso en el caso de que otra autoridad no colabore para ejecutar las órdenes de una autoridad judicial, por ejemplo. Porque ya nos estamos topando con eso, que hay órdenes que no se están cumpliendo, y usted lo señalaba al inicio. Entonces, ahí se debería que le falta capacidad a las instituciones para hacer ejecutar lo que ellos han decidido. Sí, por eso, ¿verdad? Puede ser que les hacen falta recursos, digamos. Por eso el fiscal ahora está pidiendo, digamos, una unidad de ahí especializada. Que las asignaciones presupuestarias pueden ser también, una forma de control también. La forma de cómo son nombrados los titulares, ¿verdad? Digamos, el periodo para el que son nombrados. Digamos, hay una serie de elementos en el diseño que no son favorables para que esto operara, digamos, sin mayor contratiempo, ¿verdad? Pero también, o sea, hay que ser claros. Viendo las experiencias en otros países, cuando uno lee, ¿verdad?, qué es lo que ha pasado en otros países, es que, digamos, a veces no solo es el tema del líder, el que está en el gobierno, la persona, ¿verdad?, sino que realmente hay una camarilla, ¿verdad?, y ese conjunto, digamos, siempre un grupo tiene más fuerza, más recursos, mayor capacidad de penetración, y yo creo que eso, digamos, lo que tenemos en el país es una cosa de ese tipo, ¿verdad?, por eso no es tan fácil, y se está como apertrechando más, ¿verdad? Es de raíz. Está como constituyendo una coraza, y por eso vemos, vaya, miren, el presidente cuando ganó las elecciones iba a enfrentar estos problemas que hoy tiene, y él tenía, digamos, era casi lógico pensar que él tenía que acercarse a otros actores de poder o grupos de poder para balancear la desventaja en la que iba a estar. La Fuerza Armada. La Fuerza Armada, la policía, la opinión pública, y en su momento, digamos, también el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora también hay un elemento que va a cambiar en el escenario, ¿verdad? Entonces, digamos, por eso no es tan así que ya esta es la acabose, ¿verdad? Aún con que ganara las próximas elecciones una mayoría, todavía hay elementos que pueden salvar al país, digamos, de que se consolide una tendencia autoritaria, pero eso requiere evidentemente el trabajo de la oposición a ese autoritarismo en la asamblea, en el campo político, pero también la oposición en el campo social. Y en ese caso, doctor, ¿qué rol jugaría la prensa, las organizaciones de sociedad civil en ese nuevo panorama de limitar los abusos de parte de un partido político o el presidente que tenga el control? Claro, el tema, vamos a decir, en la época de Ronald Reagan, yo recuerdo aquella expresión de ganar las mentes y los corazones como parte de la política de contrainsurgencias a Centroamérica. Yo creo que eso sigue siendo así. La lucha, digamos, de la oposición a las tendencias autoritarias, que está en el terreno político, pero también en el terreno social, pasa por ganar las mentes y los corazones de las personas, ¿verdad? Enamorar a las personas hacia un régimen democrático por los beneficios que esto puede tener en comparación con las desventajas de un régimen autoritario, que hay que decirlo, ¿verdad? Hay gente que es capaz de soportar un régimen autoritario porque recibe, digamos, beneficios, ¿verdad? El problema es que esos beneficios se pueden acabar en un determinado momento, y entonces cuando venga la protesta, entonces va a venir la represión a todo aquel que está protestando. Lo vemos en Hong Kong, digamos, ¿verdad?, dado el carácter autoritario de China, pero lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Venezuela, ¿verdad? Entonces, digamos, hay problemas, o más bien, el trabajo contra las tendencias autoritarias tiene que darse pues también en el terreno de los medios de comunicación, trabajo que tienen que hacer organizaciones de sociedad civil, ¿verdad?, que quieren profundizar la democracia en el país. Y yo creo que, como en otras ocasiones, aquí hay que contar con apoyos internacionales, ¿verdad? Y estos premios, por ejemplo, que ahora le están dando a periodistas salvadoreños, ¿verdad?, yo creo que son parte de ese esfuerzo, ¿verdad?, con que cuentan, digamos, las fuerzas democratizadoras en el país, ¿verdad?, que no son necesariamente los partidos tradicionales, ¿verdad? Yo no pondría como fuerza democratizadora a esos partidos, ¿verdad? Probablemente haya debilidad en las fuerzas democráticas que quieren impulsar, pero yo creo que también dadas las transformaciones en la economía, o sea, el asunto es más complejo como para decir que ya esto, el
1 de mayo del próximo año ya se instauró un régimen autoritario. Yo no llegaría a afirmar eso. Podemos ir en la ruta de la consolidación de una tendencia autoritaria, pero yo creo que eso se va a decidir en 2024. Bueno, doctor, realmente queremos agradecerle por habernos acompañado. Interesante las reflexiones. Muy interesante y es el primer invitado del programa, así que tiene el honor. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves, siempre de 4 a 5 de la tarde por Vive FM. Saludos. Saludos. Buenas tardes.